Listo, chicos. ¿Me confirman, por favor, que están viendo la pantalla y me escuchan? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pues, es ver toda la dinámica, cómo se mueven las cosas, ver cómo podemos describir el movimiento, el cambio de movimiento, que es debido a las fuerzas y a los torques. Toda esta parte de la analogía entre la parte translacional y la rotacional, pues nos simplifica un poco entender las rotaciones en términos de lo que ya hemos visto antes, por eso pues es menos tiempo, por eso hay que pensar mucho al principio de todos los demás conceptos. Hemos visto también que no tenemos que todo verlo solo por fuerzas o torques, sino también por energías, por ejemplo, y que algunos problemas son mucho más sencillos de hacer de esa forma que de la otra. No es que sea mejor o peor, pero es más sencillo, simplemente nos da igual si lo hiciéramos por la parte de fuerzas. Pero a veces con la cantidad de información que tenemos es preferible la de energías, que de hecho requiere menos información. Hay también que mezclarlos algunas veces. Y también hemos visto la parte de los momentos, el momento translacional, el P, y el momento rotacional, el L. Y a partir de ellos podemos sacar unas leyes de conservación, y esas leyes de conservación son como lo más fundamental realmente de nuestro estudio, o sea, con conservación de la energía o del momentum, o combinados, ya sea translacional o rotacional, podemos resolver una gran cantidad de problemas, un montón de fenómenos pues, gigantescos, en donde hay movimientos, donde hay cambios de estado, y etcétera. Ahora vamos a simplificar un poco todo. Queremos que las cosas no se muevan. Anteriormente, como no hemos visto rotaciones, la única manera en que suponíamos que se quedaban quietas, aunque realmente lo que puede implicar es que están quietas o moviéndose a velocidad constante, era que la sumatoria de fuerzas valiera cero. Pero para que una cosa se quede quieta completamente, necesitamos también que la sumatoria de torques valga cero. ¿Y eso por qué es así? Porque yo puedo tener algo donde yo le haga una fuerza hacia allá, hacia arriba, una fuerza aquí hacia abajo, y esté atado aquí en este punto. Entonces, si yo le hago aquí una fuerza hacia arriba, aquí una fuerza hacia abajo, la sumatoria de fuerzas da cero, pero esto va a rotar. Entonces no se queda quieto. Entonces, como ya conocemos el concepto de torque y conocemos el concepto de fuerza, queremos que ahora las dos sumatorias nos valgan cero, y por eso esto que estamos buscando acá, que estamos describiendo, se llama el equilibrio estático. El equilibrio estático es que queremos que las cosas estén en equilibrio y que estén quietas. Los ingenieros civiles o mecánicos, de hecho, estudian todo un semestre la dinámica, que es que las cosas se muevan, y todo otro semestre la estática, que es que las cosas se queden quietas. Porque pues eso es su trabajo en general. Por ejemplo, los civiles, pues que hagan estructuras como edificios que se queden quietas, eso es muy importante, ¿no? Pero también tienen que aprender de oscilaciones y otro montón de cosas más. Entonces van a ver eso con mucha más profundidad allá que lo vimos acá. Pero pues digamos esto sienta un poco las bases de lo que van a ver allá, aunque la notación puede cambiar. Entonces digamos que si ustedes tienen esta barcaza, y esa barcaza va a cargar cosas muy pesadas, de hecho no puse aquí la versión completa, pero esta foto de esta barcaza es una de las más potentes del mundo, puede levantar como 500 toneladas, una cosa así que es impresionante. Pues tenemos que calcular bien ese diseño, o sea, estos ángulos no pueden ser pues, completamente arbitrarios, ¿sí o no? Este ángulo que está acá, este, pues, o el complementario que tenemos acá, la cantidad de cables que podemos colgar, miren que además eso tiene poleas, pues para hacer un efecto multiplicativo. Es muy importante, por ejemplo, calcular, digamos que hay unas tensiones que se están transmitiendo a lo largo de estos cables, y las tensiones finalmente se van a transmitir a este eje, y entonces esto va a tener unos soportes, pero esos soportes van a estar haciendo también a su vez, por lo tanto, como tratando de levantar la barcaza, como que haga esto. Entonces la pregunta es, ¿qué tan grande yo debería hacer esta base? Obviamente si yo lo pusiera completamente vertical, pues se me está haciendo un torque respecto a este punto y se me va a levantar la barcaza y se me va a voltear. Entonces, ¿qué tan eficiente es o cómo yo debería construir mi barcaza para que esto no se voltee? Que esté esto acá es muy importante. ¿Por qué, por ejemplo, las masas, ustedes pueden ver que aquí hay como un cuarto de máquinas, porque están concentradas como hacia ese lado y no hacia este lado? Hay un montón de decisiones que se tienen que tomar acá, buscando precisamente que con la mayor carga posible no se nos caiga, no se nos voltee la barcaza o el edificio o la grúa o el carro. En los carros también sucede eso. Si yo acelero muy rápido, es probable que se me levanten las llantas. Entonces yo puedo calcular cuánto es esa aceleración más grande posible, de tal manera que no se me levante. O cuando yo freno muy duro, es posible que se me levanten las llantas de atrás. Entonces, ¿cuál es la desaceleración, el frenado más rápido que yo puedo tener para que no pase esto?
Cuando ustedes van caminando, por ejemplo, o cuando están de pie, ustedes lo que están buscando es que ustedes están parados así, a veces aquí se ve, y su centro de masa está como en la base, en la sombra que se hace entre sus dos pies. Si ustedes se mueven un poco hacia adelante, un poco hacia atrás, su centro de masa se sale y hace un torque neto, porque básicamente aquí lo que tenemos es una normal que va para allá, otra normal que va para acá, un peso que va para acá. Entonces tenemos un torque que trata de girarlos así, un torque que trata de girarlos así, y un torque, digamos, respecto al centro de masa, bueno, aquí respecto al suelo que haría la gravedad, que es nulo respecto al centro de masa. Pero si yo me salgo de mi base, si yo me corro un poco así, entonces ahora voy a tener un torque de mi peso que me tiende a hacer rotar y por eso me caigo. Entonces, por esa razón es que uno es mucho más estable cuando tiene las piernas un poco más abiertas que cuando las tiene así juntas o solo está parado en un pie, porque su área cada vez es más pequeña y entonces es mucho más fácil que yo saque mi centro de masa de esa parte, de esa área donde estoy parado y por lo tanto pues haga un torque que me haga caer. Igual en las sillas pues tienen sus cuatro patas y si yo le quito una pata, pues entonces son menos estables porque es más fácil que el centro de masa haga torque respecto a cualquiera de esas otras patas y entonces gire. Entonces yo lo que necesito es que la sumatoria de fuerzas y torques valgan cero, pero resulta que los torques recuerden que dependen del origen. Entonces si yo quiero que esto esté quieto, yo lo que necesito respecto a este origen que tengo acá, así que estoy marcando, respecto a este origen la sumatoria de torques me tiene que dar cero, pero no puede ser solamente respecto a ese origen. Yo necesito que la sumatoria de torques respecto a este otro origen, que estoy marcando acá, también valga cero. Y necesito que la sumatoria de torques respecto a este origen, que estoy marcando acá, también valga cero. Y eso es un gran poder. O sea, eso es necesario, es una condición necesaria que la sumatoria de torques valga cero, pero esa sumatoria de torques, como el torque depende del sitio donde yo me pare, eso me da un gran poder porque yo me puedo parar en varios sitios y calcular diferentes sumatorias de torque igual a cero, y con eso genero muchas ecuaciones y puedo resolver mis problemas. Entonces, eso es un gran poder que uno tiene en este tipo de sistemas. Y eso es lo que queremos. Entonces, que tanto sumatoria de fuerzas como sumatoria de torques valga cero, pero la sumatoria de torque la podemos calcular respecto a diferentes puntos y siempre nos tiene que dar cero, porque queremos que esté quieto. Entonces, como les estaba diciendo, lo que queremos es balance en fuerzas y balance en torque. Miren, por ejemplo, que en este primer caso acá tenemos balance en fuerzas, la sumatoria de fuerzas nos da cero, pero esto no está balanceado en torques. ¿Sí? Si yo hago así, pues esto va a girar. Entonces, suma de fuerzas igual a cero, listo, pero está rodando o está rotando. Entonces, no está balanceado rotacionalmente. Lo que queremos ahorita es que se balancee completamente. Acá, por ejemplo, tenemos sumatoria de torques igual cero, porque el torque de esta fuerza de la izquierda, pues es L por F, y hace 90 grados. Entonces, listo, esa es la magnitud. Tiende a hacer girar así. El torque de la izquierda tiende a hacer girar así. Entonces, cambia de signo. Y su magnitud sería 2F por L medios, porque hace 90 grados. Entonces, da lo mismo, L por F. Entonces, la sumatoria de torques me dio cero. Sumatoria de torques me dio cero. Pero la sumatoria de fuerza no me da cero, me da 3F hacia arriba. Entonces, es un cuerpo que no rota, pero va a trasladar. Y esta será la única manera de equilibrar ese cuerpo. Tengo dos fuerzas que van hacia arriba y el 2F que va hacia abajo, entonces la sumatoria total de fuerzas da cero. Y respecto a este sistema de rotación, el centro, el axis of rotation, tengo que la sumatoria de torques me da cero también. Tengo este torque que va para allá, que vale exactamente igual a este que va por acá. Entonces la sumatoria total de torques me da cero. Porque pues esta fuerza 2F no hace torque respecto a este eje de rotación, pues porque pasa por el eje de rotación, entonces no tiene brazo. Entonces esto es lo que yo estoy buscando en este problema, donde queremos que haya equilibrio, que la sumatoria de torques nos dé siempre cero. Y de hecho, si ustedes separaran acá, por ejemplo, la sumatoria de torques también les va a dar cero. Miremoslo. ¿Cuánto es el torque que hace esta fuerza F aquí hacia arriba? Ese torque tiende a hacer girar en esta dirección, que es negativa, entonces sería menos 2L, porque esa es la distancia que me separa al punto de aplicación de la fuerza con mi origen, 2L por F. Ahora me queda calcular el torque que hace esta otra fuerza que va hacia abajo. Entonces el brazo, a ver, ese tiende a hacer girar hacia acá, respecto a este punto, tiende a hacer girar así. Entonces sería positivo, y su valor sería L, que es el brazo, por 2F. Y esta fuerza F no hace torque porque pasa por el origen. Y miren que si yo sumo esto, también me da cero. Entonces no importa en donde yo me pare, si un cuerpo está en equilibrio, no importa mi origen, la sumatoria de torques siempre me tiene que dar cero. Y eso es un gran poder, como les decía, porque yo puedo, así puedo generar muchas ecuaciones, cancelar los torques de algunas fuerzas,
y sacar solamente las que me interesan. Entonces esa es la condición que buscamos. ¿Listo? Y lo que les decía es que cuando ustedes tienen, digamos, esto es como un libro, su centro de masa está acá, entonces tenemos una fuerza de gravedad que va hacia abajo. Si esa fuerza de gravedad se sale de ese borde de soporte, pues va a haber un torque neto. Respecto a este borde de soporte, vamos a tener un torque neto, voy a proyectar esto un poquito así, vamos a tener un torque neto que nos va a hacer caer. Por eso las cosas son estables cuando estamos de pie si tenemos una gran base. Por eso, digamos, si ustedes van en una flota o en Transmilenio, entonces ustedes tratan de abrir los pies, ¿cierto? Como para tener más estabilidad y no caerse con las frenadas y las movidas. O sea, ustedes se pueden mover como mucho más, pero si ustedes tienen los pies juntitos, si ustedes hacen un poquito así, ya se van a caer. ¿La tendencia cuál es? A poner el pie para que nos genere precisamente una base más grande, nos genere un torque contrario y nuestro centro de masa no nos haga caer. Esa es una de las bases también, digamos, de la estabilidad. Entre el centro de masa esté más bajo, pues es más estable. Entonces ustedes ven que hay carros que tienen centro de masa muy bajo, son mucho más estables, por ejemplo los carros de la Fórmula 1, pero pues no podemos andar con un carro de esos en Bogotá porque imagínense, se va a romper en todos esos huecos que tenemos. Los carros que son más altos son menos estables, pero tienen otras ventajas. Los buses, por ejemplo, tratan de concentrarse que todo el motor y las llantas y todo lo más pesado esté en la parte de abajo para que el centro de masa sea lo más bajo posible y la parte de arriba lo menos pesado para que no afecte el centro de masa y sea mucho más estable. Desde el que el centro de masa está lo más abajo posible es mejor. En las artes marciales, ¿aquí alguien practica algo? ¿Nadie? En las artes marciales también se busca tener estabilidad con el centro de masa y normalmente lo que se aconseja pues es tener las piernas relativamente abiertas, no súper abiertas porque entonces después pierde agilidad porque no las puede cerrar. Y estar un poco abajo porque el centro de masa nos da más estabilidad a nosotros. ¿Ok? Y de ahí es que vienen, digamos, cosas como este experimento, que es la gente borracha o algo así, se ponen a jugar a hacer estas cosas. Está balanceada una cuchara con un tenedor y con un palillo. Pero ¿por qué pasa esto? Porque resulta que el centro de masa de este sistema está como por acá metido. Porque el palillo casi no tiene masa, el tenedor tiene como su masa concentrada, digamos, el centro de masa del tenedor está como por acá y el de la cuchara está como por acá. Entonces, cuando yo sume esos dos, va a quedar aquí dentro del vaso. Entonces, no está saliéndose de la base, no está generando un torque neto y entonces esto no se cae, que es muy curioso, pero no se va a caer. ¿Alguien ha hecho este truco o han visto hacer este truco en la realidad? Pero bueno, es un truco que se puede ver. Entonces, eso es lo que estamos buscando, en la condición de equilibrio. Vamos a empezar como a construir un poco a partir de los torques. La idea es que vamos a calcular ya torques y torques y torques para ver que esto esté en equilibrio. Ahora sí va a ser muy importante en dónde están las cosas, dónde se aplican las fuerzas, porque para los torques eso es importante, el punto de aplicación. Y vamos a ver, por ejemplo, en estos casos, porque es importante que esas escaleras tengan una buena fricción, digamos, al menos en una de las patas, para que no se deslice y se caiga la persona. Y también a veces porque mueren los hombres más, ¿no? Porque miren esto, miren cómo está parado para poner este bombillo. ¿Qué creen que va a pasar si se zafa la escalera? Se rompe la cara. Se va a romper la cara, el cuello, de pronto además, pues no sé, parece que la longitud de esa cuerda es mucho más larga que la altura a la que él está respecto al suelo, entonces pues va a pasar algo, por eso le están esperando, ¿no? Bueno, entonces es lo que vamos a hacer nosotros y empecemos simplemente haciendo este checkpoint para ver si estamos recordando pues estos conceptos. Casi todo esto es conceptual. Entonces la figura nos da una vista superior de una barra uniforme en donde actúan una o más fuerzas perpendicularmente a la barra. Si las magnitudes de las fuerzas se ajustan apropiadamente, o sea que ustedes podrían como aumentar o disminuir esas flechitas, ¿en cuáles situaciones la barrita podría estar en equilibrio? Las fuerzas no pueden ser cero, ¿listo? Se pueden alargar o disminuir. Entonces pregunta, digamos, en el primer caso, ¿podría ser posible que, que esa barra esté en equilibrio? Es decir, podríamos hacer que no se traslade y no rote. No. A ver, tratemos de ver, digamos, respecto al centro de masa, que sería como en la mitad. Digamos que en este primer caso, ¿qué necesitaríamos? Las dos fuerzas son como iguales. Este centro de masa no. Vamos a moverlo un poquitín, como acá. Listo. Las dos fuerzas son iguales, entonces sumatoria de fuerza nos dio cero. Pero ¿ustedes qué creen? ¿El torque sí va a dar cero o no? Este man tiende a hacerlo girar así y este tiende a hacerlo girar.
No es cero, profe. No es cero, ¿cierto? ¿Y por qué yo les digo que tiende a hacerlo girar? Miren, si yo hago esto, miren que lo tiende a hacer girar mi esfero así, de esta manera. Pero si yo hago esto, lo tiende a hacer girar hacia abajo, ¿sí? Por eso le pongo esas flechitas. Es bueno pensar hacia dónde giraría. ¿Y será que si yo hago crecer o cambiar los tamaños, por ejemplo, yo podría decir, no, pues yo hago simplemente que esto sea más grande para que se trate de anular? Pues no nos va a servir, nos va a dar la misma, porque precisamente este tiende a hacer girar así, este tiende a hacer girar así, o sea, se están ayudando para que gire de esta forma. ¿Está bien? Entonces no hay manera de, de anular ese torque, entonces como dijo Juan Manuel, aquí no podríamos, no hay forma. Tenemos que tener torques que vayan en direcciones contrarias. Este de acá tiende a hacer girar así y estos de acá tienden a hacer girar así. ¿Será que podemos cancelar los torques? No. No, entonces tampoco. Este tiende a hacer girar así, este tiende a hacer girar así, eso sí van contrarios y este tiende a hacer girar así. Entonces, ¿qué dicen? ¿Será que podemos cancelar los torques? En este caso, solo los torques. Con que haya uno contrario, basta. Entonces, si ajustamos suficientemente esta fuerza, nos generaría un torque suficientemente grande para cancelar los otros dos. Entonces, en cuanto a torques, esta se ve como bien. Vamos a mirar todas con torques. Bueno, las otras tienen como mucho más, ¿no? Entonces, esta va para allá, esta hace girar hacia allá respecto al centro de masa, este hace girar hacia acá y este hace girar hacia acá. Entonces, este y este se están ayudando, pero este va en dirección contraria. Entonces, de pronto respecto a torques. Y así podemos seguir. Entonces, volvamos a a la C. Entonces, ¿cómo haríamos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Será que yo sí puedo obtener que la sumatoria de torques valga cero y que la sumatoria de fuerza En el seno. en el seno, ¿cierto? Porque, pero bueno, depende. Digamos que aquí tenemos nosotros esta fuerza que va hacia acá, tenemos esta fuerza que va hacia acá, esas dos se están ayudando en cuanto a torque. Este torque que está aquí al otro lado, pues se está oponiendo, entonces yo podría hacer esta fuerza más larga, ¿sí o no? Entonces me generaría un torque suficientemente grande para que se vuelva chiquito, pero el problema es que al hacer eso, la fuerza total hacia abajo creció un montón y la fuerza hacia arriba pues se quedó chiquita. Entonces no puedo obtener una condición de equilibrio. Puede ser que yo cancele los torques totales, el torque total, pero no tengo sumatoria de fuerzas igual a cero. Y vamos a hacer otra, la D, que ya la habíamos anotado. Y voy a dibujarlo un poquito mejor. Entonces respecto a la D, este tiende a hacer girar así, este tiende a hacer girar así, ¿cierto? Este tiende a hacer girar así, entonces todos estos tres se ayudan, pero este, respecto al centro de masa, tiende a hacer girar así. Entonces, ¿qué podría yo hacer? Tendría que hacer crecer muchísimo esta fuerza para que cancele los otros torques. Entonces podría cancelar los torques. Pero entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Se nos va otra vez a ganar la fuerza en la parte de abajo comparada con la de arriba, entonces no nos va a dar sumatoria, ¿cierto? Entonces, podemos hacer así todos los análisis. ¿Será que hay alguno en el que sí? Profe, perdón, ¿qué habías dicho? Que si en el E o en el F también se podría conseguir equilibrio o si ninguna se puede. El No E y el F en, sumatoria de ceros, ¿no? Pero, perdón que te interrumpí. pues en cuanto a fuerza, ninguno. En fuerza, así como están pintados, todos están en equilibrio, el E y el F, ¿cierto? Porque tienes el mismo hacia arriba que hacia abajo. Ah, no, entonces es en torques. Es en torques que tú estás pensando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el F, este está haciendo así y este está haciendo exactamente el mismo para el otro lado, entonces estos dos torques se anularon, pero nos queda todavía este efecto neto que va haciendo girar en esta dirección, entonces tampoco, ¿sí o no? En este caso, este va para allá, este va para allá y este va para allá. Entonces yo tendría que, todos están ayudando, entonces tendría que aumentar este un montón. Y de nuevo, si aumento este un montón, entonces la sumatoria de fuerzas se me desbalancea. Entonces en ningún caso así, si yo solo puedo cambiar una fuerza, en ningún caso podría obtener equilibrio total en este problema. Y les pido a ustedes que vean este, que lo tengan como listo para la próxima. Igual yo les voy a poner unos problemas de práctica ya ahorita para el jueves, para que ustedes vayan viendo si pues lo pueden hacer. Aquí básicamente todo esto no es nuevo.
Esto es lo que estamos usando, es sumatoria de torques. O sea, el tema ya lo terminamos. Lo que queremos es que sumatoria de torques valga cero y sumatoria de fuerzas valga cero. Entonces lo que vamos a hacer es este ejercicio en la próxima para calcular cuánto sería F1 y cuánto sería F2 para que esto esté en equilibrio. Y para eso, entonces nos vamos a parar en varios sitios a calcular torques y con eso podemos generar nuestras ecuaciones necesarias. Y ya, esto es lo que les quería mostrar hoy. No quiero como acelerar este ejercicio ya mismo, en estos últimos minutos. Prefiero como que paremos en este momento y continuamos en la próxima clase. Eso es todo. Gracias por su atención. Gracias, profe.